nunca imaginé que unas cuantas palabras de mi propio hijo pudieran estremecerme así como si alguien hubiera apagado de golpe la luz dentro de mí. Aquella cena en la casona de las afueras de Madrid, un lugar siempre lleno de ecos cálidos, parecía destinada a ser otra reunión tranquila. Llevaba conmigo un guiso preparado con la receta que Álvaro, mi único hijo, adoraba, desde que apenas alcanzaba la mesa. Coloqué la bandeja sobre el mantel y respiré hondo intentando que el temblor de mis dedos no se notara. Pero bastó con ver la mirada fugaz que Isabela, mi nuera, me lanzó desde el otro extremo una chispa cortante, como un aviso silencioso de que algo se iba a quebrar. Cuando todos se acercaron a tomar asiento, Álvaro giró hacia mí. Su voz baja contenida sonó más a dictamen que a una frase dirigida a su madre. «Mamá, creo que es mejor que no te sientes con nosotros. Isabela no se siente cómoda». Las palabras me atravesaron como un filo inesperado. Las escuché con claridad, pero mi mente tardó varios segundos en aceptarlas. Observé la mesa, las sillas que yo había elegido una tarde de otoño, el mantel que compré en una rebaja porque pensé que combinaba con el estilo sobrio de Isabela. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. No había agresión abierta en los ojos de mi nuera, pero sí una frialdad calculada, un brillo que sabía a triunfo. Mis manos se apretaron entre sí sin que yo pudiera evitarlo. La sala, iluminada por la luz cálida del atardecer, colándose entre las cortinas, de pronto me pareció ajena. Por un instante creí que quizás había entendido mal. Quise pedirle a Álvaro que repitiera lo que había dicho, pero temía escuchar otra vez el golpe. Tragué saliva tratando de mantener la compostura. «¿Quieres decir que no puedo sentarme a cenar con ustedes?» Álvaro esquivó mi mirada. Sus ojos se refugiaron en la pantalla del móvil, como si allí hubiera una respuesta más fácil que enfrentarse a mí. «Es solo que, ya sabes, todos nos tensamos un poco». Tensos. Una palabra ligera usada para arrancarme de la mesa como si fuera un estorbo. No grité ni lloré, pero cada frase que pronuncié pesaba como plomo. Isabela intervino con un tono suave, casi meloso, pero tan helado, que me erizó la piel. «No queremos que lo tome a mal, solo que cuando usted está a veces el ambiente cambia. Queremos una cena sencilla». Sencilla. Esa palabra se repitió en mi mente como una burla cruel. Sencilla era borrar mi presencia. Sencilla era hacer como si yo nunca hubiera pertenecido a esa familia por la que di tanto. El aire se volvió pesado. Desde la cocina llegaba el olor débil a pan tostado y me recordó antiguos domingos en los que Isabela me lanzaba indirectas disfrazadas de cortesía. Sería mejor que la mamá de Álvaro descansara más. Siempre las ignoré pensando que eran choques generacionales. Pero ahora era Álvaro, el hijo que crié sola, quien me lo decía sin rodeos. Permanecí de pie. Una parte de mí quería huir para que nadie viera mis ojos empañados. Y otra parte quería sentarse en esa silla a la que yo había pagado, para dejar claro que esa era mi sangre. Pero mis pies no obedecieron. Solo asentí apenas como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. «Está bien», susurré y me retiré. En el porche el viento frío de la noche golpeó mi rostro y me despertó como un balde de agua que obliga a ver la verdad. Desde dentro llegaron risas y conversaciones apagadas. Risas de una mesa que yo ya no podía ocupar. El vacío me mordió el pecho. Llevaba 38 años entregando cada minuto de mi vida a fiestas infantiles, noches cuidando fiebre, horas extra, para pagar la universidad. Creí que todo eso era natural en una madre. Nunca pensé que un día ese mismo hijo pronunciaría: «Mamá, no puedes sentarte con nosotros».
Esa noche de vuelta en mi pequeño departamento, me quedé en la cocina sosteniendo una taza de té, que ya se había enfriado. Los recuerdos se desdoblaban ante mí, como escenas a cámara lenta. La mañana helada cuando Álvaro estrenó la mochila nueva. La noche en que me abrazó llorando al enterarse de mi divorcio. La foto de su graduación donde me pidió que me quedara a su lado. Todo eso volvió como una navaja porque cada recuerdo conducía a este instante. Ya no era digna de un lugar en su mesa. La casa estaba callada, pero mi mente era una tormenta. ¿Dónde fallé? ¿Fui demasiado presente? ¿O di tanto que mi valor se volvió invisible? No encontré respuestas, solo un hecho indiscutible. Álvaro e Isabela vivían en la casa que compré con mis ahorros, y aún así me trataban como a una desconocida. Temblé. No de frío, sino de lucidez amarga. Tal vez confundí sacrificio con garantía de amor. A veces dar demasiado convierte lo que ofreces en obligación. Esa noche no derramé lágrimas. Me quedé inmóvil dejando que el silencio me hundiera. Y entonces muy despacio una idea comenzó a formarse nítida, como un amanecer que aún no toca la ventana. Si ya no me querían en su mesa, tal vez también había llegado el momento de retirarles la casa que tenían bajo su techo. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, pero dentro de mí seguía resonando el golpe de la noche anterior. La frase de Álvaro se repetía como un eco oxidado. «Mamá, no te sientes a la mesa». Cada vez que la recordaba el pecho se me apretaba. Preparé café y me senté frente a la mesa de mi departamento alquilado en las afueras. No estaba lejos de la gran casa puesta a su nombre. Debería sentir paz en mi propio espacio, pero lo único que sentía era que me habían dejado fuera, como si yo fuera un borrador desechado. Tantos años de sacrificio reducidos a una frase lapidaria. Entonces el teléfono vibró. Era Marta, mi amiga de la universidad. Dudé antes de contestar. «Olivia, ¿estás bien? Ayer desapareciste». Al escuchar su voz, un nudo se me formó en la garganta. Estuve a punto de romperme, pero me contuve. «Estoy bien», respondí. «No me mientas, suenas como si te hubiera pasado un camión por encima». «¿Qué ocurrió?» Exhalé y se lo conté todo. Cada palabra que pronunciaba era como soltar un nudo que llevaba años incrustado en el pecho. Cuando repetí la frase que Álvaro me había dicho la noche anterior, Marta guardó un silencio denso, casi dolido, y finalmente exclamó: «Dios santo, Olivia, ¿cómo puedes permitir que te traten así?» Sonreí con esa amargura que arde más que consuela. Ni yo lo entiendo. Quizá porque crecí creyendo que amar era dar sin límites. Marta, con su voz firme, pinchó justo en lo que me dolía. Amar no es dejar que te reduzcan a un estorbo, Olivia. Esa casa la pagaste tú, y aún así te apartan como si molestaras. Sus palabras fueron como una hoja afilada rozando la herida que intento esquivar. No respondí. El silencio dentro de mí era un laberinto lleno de pensamientos sin forma. Al mediodía decidí salir a caminar buscando aire entre las calles tranquilas del barrio. Cuando pasé frente a la casa de Álvaro e Isabela, el sol caía de lleno sobre la fachada de ladrillo, y el césped recién cortado desprendía ese aroma verde que siempre me recordaba a los veranos de mi infancia. Cada detalle había sido mi elección: la puerta de roble, la cerca blanca, los muebles del porche. Todo tenía mi mano, mi tiempo, mi amor. Y aún así estaba allí, al otro lado de la acera, observándola como una completa desconocida. Un pequeño letrero de «Se alquila en la casa vecina» me hizo detenerme. La brisa movió la hoja de plástico y de pronto una idea imposible me atravesó. ¿Y si alquilaba yo esa misma casa?
La mía reí bajito, incrédula de solo pensarlo. Era absurdo, ¿o no tanto? Yo había comprado esa casa para darle un hogar a mi hijo, un refugio. Pero si ese refugio se había convertido en mi frontera, ¿qué sentido tenía seguir sosteniéndolo? Me quedé mirando el cartel de «Se alquila del otro lado de la calle», sin moverme, como si ese pedazo de plástico estuviera hablándome. Cuanto más lo observaba, más nítida se volvía mi resolución. Tenía el derecho. Era la legítima propietaria. Y si Álvaro e Isabela me trataban como a una invitada que incomodaba, quizá había llegado la hora de desaparecer de sus vidas de un modo que jamás esperarían. Esa misma tarde pedí cita con mi abogado, el señor Durán. Sentada frente a su escritorio con el zumbido lejano del aire acondicionado, llenando los silencios, le relaté la humillación de la cena y la idea que había nacido de ella. El señor Durán me miró con mezcla de sorpresa y prudencia. «Señora García, la casa está a su nombre. Si desea alquilarla, puede hacerlo sin ninguna restricción. Pero, ¿está segura? Es una decisión contundente. Su hijo no lo tomará bien». Entrelacé las manos y respondí sin dudar. «Álvaro tiene 38 años, señor Durán. Ya no necesita que lo proteja». Él asintió lentamente. «Lo comprendo. Entonces preparo el contrato de arrendamiento». «Sí», contesté con una calma que ni yo sabía que tenía. Al salir de la oficina me quedé dentro del coche mirando la calle llena de gente y ruido. Por dentro seguía temblando. Me aterraba que Álvaro me odiara. Me asustaba la idea de ser vista como una madre despiadada. Pero recordé la mirada helada de mi hijo en la cena. Recordé la sonrisa ladeada de Isabela. Y el miedo se transformó en certeza. Esa noche llamé a Marta para contarle mi decisión. Esperaba reproches, pero lo que escuché fue una carcajada sincera. «Olivia, por fin abriste los ojos. Esto no es venganza, es recuperar lo que es tuyo». Su frase me atravesó. «Si ellos no quieren que te sientes en su mesa, tampoco tienen por qué seguir viviendo en la casa que tú les diste». Reí con ella y por primera vez en mucho tiempo. Esa risa me hizo sentir viva. No era la madre sumisa que callaba por paz familiar. Era una mujer que recuperaba su historia. Una semana después de la reunión con el abogado puse manos a la obra. Contacté a una agencia inmobiliaria en Pozuelo de Alarcón donde estaba la casa. La asesora asignada a mi caso era Clara, una mujer aguda, eficiente, de mirada inteligente. Cuando le expliqué que quería poner mi casa en alquiler, levantó las cejas durante un segundo, pero sin juicio, solo sorpresa. «Entiendo, señora García», dijo con voz profesional. «La propiedad tiene excelente ubicación y se mantiene en perfecto estado. Podemos conseguir inquilinos en menos de 2 semanas». Pero entonces preguntó: «¿Su hijo ya está al tanto de esto?». Guardé silencio. «No, pero lo estará». «De acuerdo», respondió. «Comencemos». Abrió la laptop y empezó a llenar formularios. Firmé los papeles sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza, mezcla de miedo y euforia. Era como cambiar en secreto las reglas de un juego que siempre había favorecido a los demás. Durante los días siguientes seguí con mi rutina: caminatas por la mañana al supermercado, las llamadas con Marta. Pero por dentro una corriente eléctrica me recorría. Miedo, expectativa, poder. Ya no era un pensamiento nocturno, estaba sucediendo. 3 días después, Clara me llamó. 2 familias querían visitar la casa. Acepté sin dudar. Esa mañana, con una blusa azul clara
y el viento moviendo suavemente los árboles del jardín, observé desde el césped cómo desconocidos entraban en la casa que mi hijo y su esposa trataban como territorio propio. Me dolió y me liberó al mismo tiempo. Comprendí que esa casa ya no representaba amor. Solo era un inmueble bajo mi nombre. Pero lo que no preví fue esto. Álvaro se enteró mucho antes de lo que imaginé. Esa misma tarde el móvil vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Sentí un golpe seco en el pecho. Contesté. «Mamá, ¿qué demonios está pasando en la casa? Isabela acaba de ver entrar a unos desconocidos. Dijeron que venían a verla porque está en alquiler. Mamá, ¿qué diablos estás haciendo?». Me aseguré de mantener la voz tranquila. «Estoy haciendo lo necesario. Esa casa es mía, Álvaro, y tengo derecho a alquilarla». Hubo unos segundos de silencio en la línea, un vacío, donde solo escuché su respiración contenida antes de que su voz explotara. «¿Estás loca? Isabela y yo vivimos aquí. Esta es nuestra casa». Me incorporé apretando la espalda contra la silla, mientras respondía con absoluta certeza. «No, Álvaro. No es su casa. Es la casa que yo pagué. Y si mi presencia les incomoda al punto de expulsarme de la mesa, entonces tampoco es necesario que sigan viviendo bajo el techo que yo levanté». La pausa que siguió fue tan espesa como humo estancado en una habitación cerrada. Pude escuchar cómo su respiración se volvía más rápida, casi irritada. Finalmente soltó: «Isabela solo se sentía incómoda. Estás exagerando todo». «Exagerando». Repetí esa palabra por dentro dejándola rebotar como un eco frío. Exagerando, exagerar es cuando una madre es apartada de la mesa en la casa que ella misma compró. Exagerar es convertir su presencia en una molestia. Respiré hondo. «Álvaro, he callado demasiado tiempo». Él no dijo una palabra más. Simplemente colgó. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. El corazón vacío. Pero en el fondo un hilo inesperado de alivio me sostuvo casi como si finalmente hubiera exhalado después de años conteniendo el aire. Esa noche Marta vino a verme. Le conté la conversación con Álvaro. Ella me miró largo rato con una mezcla de ternura y orgullo firme. «Olivia, ya cruzaste la línea». Se inclinó un poco hacia mí como si quisiera dejar claro cada sílaba. «Y a partir de ahora ya no habrá vuelta atrás. Pero, ¿sabes qué mejor? Ya tocaba». Asentí. Por primera vez no sentí ese miedo que me apretaba el pecho cada vez que pensaba en la reacción de mi hijo. Solo vi nítida una verdad: si seguía tolerando todo, sería eternamente una sombra en mi propia familia. 2 días después, Clara me llamó para avisar que una familia había firmado el contrato de alquiler. Todo estaba listo. Se mudarían en un mes. En su oficina, con el contrato entre mis manos y la luz de la tarde, entrando por la ventana como un cuchillo dorado, una emoción intensa me invadió. No era solo un trámite económico. Era una declaración. Una que decía: «Ya no permitiré que me pisoteen». Esa noche me quedé sola en mi pequeño departamento, contemplando las luces lejanas que parpadeaban como luciérnagas sobre la ciudad. El futuro era incierto. Sabía que vendrían días complicados. Pero dentro de mí había nacido una fuerza distinta, una firmeza que se sentía nueva, mía. Y entendí que cuando Álvaro, Cecil e Isabela descubrieran lo que había hecho, jamás volverían a verme como la madre dócil y silenciosa. Y no tuve que esperar mucho. Aquel sábado por la tarde, al volver del supermercado, el teléfono vibró sin descanso. En la pantalla apareció el número de Isabela. Dudé un instante, pero contesté. «Olivia», dije.
Su voz salió como un chillido metálico agudo irritante. ¿Qué cree que está haciendo? Alquilando la casa. Este es nuestro hogar. Dejé las bolsas de verduras sobre la encimera, respiré y respondí con una calma que le dolería más que cualquier grito. Isabela, esa casa es mía y tengo derecho a decidir. Pero nosotros vivimos aquí. Usted no puede echarnos así a la calle. Álvaro trabaja todo el día y yo tengo planes para esta familia. Contesté despacio cada palabra como un golpe certero. Tus planes dejaron de tener peso en el momento en que me excluiste de esa mesa. Solo estoy devolviéndote la misma simplicidad de la que hablaste aquel día. Hubo un silencio breve como un sorbo de aire contenido. Luego su voz cambió de golpe, bajándose a un tono dulzón, falso, viscoso, peligroso. Olivia, madre, quizá fue un malentendido. Usted sabe que a veces soy sensible. Pero piense en Álvaro. Piense en el futuro nieto que tendrá. Me quedé helada. ¿Nieto? ¿Futuro? Isabela soltó una risita ligera intencionalmente alargada. Sí, estoy embarazada. Usted será abuela. ¿De verdad quiere complicarlo todo ahora? Me llevé el teléfono lejos del oído por un segundo mientras mi corazón golpeaba como un tambor. Un nieto. Si era cierto, era algo hermoso. Pero el modo en que lo arrojó a la discusión como si fuera una moneda de intercambio me estremeció. Volví a acercar el teléfono. Mi voz salió ronca pero firme. Si es verdad, me alegraré. Pero Isabela, un embarazo no te da derecho a convertirme en una extraña dentro de mi propia familia. Al contrario, debería unirnos. Ella cortó mi frase. Entonces cancele el alquiler ya. Respondí con una claridad que incluso a mí me sorprendió. Ya firmé el contrato. Los inquilinos llegarán en un mes. Si quieren, puedo ayudarles con otro alquiler durante 6 meses. Pero tendrán que irse. Esta vez sí. Del otro lado, Isabela gritó sin contenerse, las palabras golpeadas por la furia. «¿Usted es cruel? Quiere destruir nuestro matrimonio, está celosa porque Álvaro me eligió a mí y no a usted. Te vas a arrepentir», dijo Isabela antes de colgar. Yo no respondí. Simplemente apagué la pantalla del móvil. Mis manos tenían un leve temblor, pero en el centro del pecho había una serenidad que me sorprendió. Toda su furia no hacía más que confirmar algo evidente. Estaba acostumbrada a que siempre cediera. Pero esta vez, no. A la mañana siguiente, Álvaro apareció en mi puerta sin previo aviso. No llamó. Solo golpeó fuerte e insistente como si quisiera atravesar la madera. Cuando abrí su rostro estaba deshecho, el cabello revuelto, los ojos hinchados, la voz quebrada. «Mamá», murmuró, «Isabela dice que quieres echarnos de la casa. ¿De verdad vas a hacerlo?» Le hice un gesto para entrar. Le serví un vaso de agua mientras él intentaba respirar. «No es echarlos. Es alquilar una propiedad que es mía. Y ya te lo dije, si necesitan un lugar temporal, los apoyaré». Se dejó caer en la silla, hundiendo la frente en las manos. «¿Sabes? Yo no quería decir lo que dije aquella noche». Hizo una pausa amarga. «Isabela me obligó. Me dijo que si no te pedía que no te sentaras con nosotros, me dejaría». Lo miré fijamente. «Álvaro, tienes 38 años. Ya no puedes esconderte detrás de nadie. Elegiste a tu esposa por encima de tu madre. Puedo aceptarlo, pero elegiste herirme para complacerla. Y ahora toca asumirlo». Él respiró hondo con los ojos rojos de angustia. «Voy a ser padre. ¿Entiendes lo que significa eso? Necesito estabilidad. No puedo proteger a mi familia si nos dejan en la calle». Me mordí el labio.
Parte de mí quería abrazarlo como tantas otras veces en su vida. Pero la imagen de aquella noche, yo de pie apartada de la mesa que yo misma pagué, volvió con una claridad cortante. Negué con suavidad. La estabilidad no se construye sobre el desprecio. Si necesitan un hogar, tendrán que crearlo ustedes. Yo ya cumplí mi parte. Álvaro apoyó la frente en la mesa sin decir nada. Luego se levantó y se fue arrastrando los pies, como si la gravedad lo hubiera vencido. Esa noche me quedé en mi pequeño cuarto, bajo la luz amarillenta de la lámpara, que proyectaba sombras suaves en las paredes blancas. Pensé en ese posible nieto que aún no existía. Pensé en que mi propio hijo tendría que mudarse justo mientras su vida se transformaba. Un dolor apagado me atravesó, pero debajo de ese dolor crecía la fuerza de una mujer que por fin aprendía a defenderse. No sabía si Álvaro e Isabela saldrían adelante. Ni siquiera sabía si el embarazo era verdad o solo una jugada de Isabela. Pero una certeza sí tenía, ya habías escapado del sacrificio sin límites. Y mientras las luces de la ciudad titilaban tras la ventana, me dije en voz baja: ya elegí. Y esta vez no volveré atrás. Pensé que tras la visita de Álvaro habría un poco de calma. ¡Qué ingenuidad! Isabela nunca renunciaba sin pelear. 2 días después, mientras bajaba la basura, doña Elena, la vecina del piso de arriba, me detuvo. Su cara mostraba incomodidad. Su mirada juicio. «Olivia, acabo de escuchar que está echando a su hijo y a su nuera de la casa. Y que la muchacha está embarazada». Me quedé fría. Así que Isabela ya sí que había empezado su campaña. Negué suavemente. «Nadie está siendo echado, Elena. Solo estoy alquilando la casa. Sobre el embarazo, aún no sé si es verdad». Doña Elena me miró como si hubiera confesado un homicidio. «En este edificio todos la tenemos como una madre ejemplar. Cuesta creerlo». No dije nada. ¿Para qué explicarse ante quien solo escucha una versión? Al subir vi varios mensajes de voz. Primos lejanos desde Andalucía conocidos, que no veía hace años. Todos opinando, suspirando, insinuando que yo no merecía ser abuela. No tardé en comprender que Isabela ya había repartido su propio cuento, la suegra cruel que dejaba sin hogar al hijo cuando estaba a punto de ser padre. Esa tarde Marta llegó. Apenas me vio supo que algo estaba mal. Cuando le conté resopló con frustración, muy típico de Isabela. Es experta en manipular, en voltear las cosas para que la víctima parezca la culpable. «Prepárate, Olivia. Vendrán más juicios». Me dejé caer en la silla ya agotada. «Marta, a veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura. Si de verdad me convertí en la villana de su historia». Ella me tomó la mano con firmeza. «No, Olivia. Lo único que estás haciendo es defender lo que es tuyo. Cuidaste a Álvaro durante 38 años. Si ahora ni siquiera puedes decidir sobre tu propia propiedad. Entonces, ¿quién...?» Sus palabras fueron un ancla en medio de la tormenta. Pero Isabela no pensaba detenerse. Al día siguiente recibí un correo del grupo de mujeres de la iglesia, donde ella hacía caridad. El mensaje sonaba dulce, demasiado dulce. «Rezamos para que encuentre compasión, especialmente ahora que su nuera está embarazada. Los niños necesitan un hogar estable». Sonreí con amargura. Isabela sabía dibujar su papel de víctima con una perfección casi teatral. Y yo, la mujer que había sacrificado toda su vida ahora, era la villana del cuento. Decidí guardar silencio. Pero no era un silencio sumiso. Llamé a Clara, le pedí que mantuviera toda la información del alquiler
en estricta reserva. Luego concerté otra cita con el abogado Durán, preparándome para cualquier demanda o intento de presión. Durán me escuchó y replicó con seriedad: «Tiene que estar lista. Pueden usar a la comunidad, o incluso la ley. Usted está protegida legalmente, pero la presión social puede desgastarla». Asentí. «Entonces necesito una estrategia. No quiero convertirme en el chisme del barrio». Durán sonrió apenas. «La mejor estrategia es la verdad. Mostremos los documentos. Todo lo que pagó. Todo lo que sostuvo». Esa noche, sentada junto a la ventana abierta, pensé otra vez en ese posible nieto. Si realmente existía, no tenía culpa alguna. Pero tampoco sería la excusa para volver a encadenarme. El móvil sonó con un mensaje desconocido. «Usted es realmente cruel. Ojalá se arrepienta antes de que sea tarde». Lo borré sin responder. No lloré. No me enojé. Me enojé. Solo sentí algo nítido: Isabela había declarado una guerra pública. Pero si ella quería actuar en un escenario lleno de testigos, yo no sería parte del espectáculo. Serían mis actos y la verdad quienes hablarían. A la mañana siguiente, al abrir el buzón, encontré un sobre grueso. Dentro había fotografías antiguas. Navidades, cumpleaños de Álvaro, viajes familiares. En el reverso de una foto escrita con letra torpe, había una frase: «Estás destruyendo todo lo que alguna vez tuvimos». Me quedé mirando esa imagen largo rato. Los recuerdos me apretaron el pecho, y aún así terminé sonriendo. Solo 4 palabras. Sin signos, sin adornos, sin una explicación mínima. Pero para mí fueron como la primera grieta en el muro que Álvaro había levantado entre nosotros. 3 días después recibí su llamada. Su voz sonaba desgastada, como si hubiera atravesado una tormenta sin paraguas. «Mamá, podemos vernos solo tú y yo». Acepté, aunque por dentro permanecí alerta como quien camina en un bosque oscuro sin linterna. Quedamos en un pequeño restaurante junto al lago, el mismo donde él devoraba panqueques cuando era niño. Al entrar lo vi sentado en un rincón, una taza de café frío delante olvidada. Levantó la vista. En sus ojos había duda y un desconcierto que me recordó al niño que me pedía que le abrochara los cordones en el patio de la escuela. «Mamá», empezó con la voz quebrada, «leí el blog y también el artículo. No sabía que te sentías así. Lo siento». Entrecrucé los dedos para no mostrar el temblor. «Álvaro, no escribí nada para avergonzarte. Solo dije la verdad». Asintió lentamente. «Isabela se volvió loca al verlo. Dice que nos difamas, que nos pintas como villanos, pero ya no estoy tan seguro». Respiró hondo. Al leerlo recordé tantas cosas. Las noches en que trabajabas doble turno, los desayunos que me dejabas listos. Me di cuenta de que quizá fui demasiado ciego. Lo dejé hablar. A veces el silencio es la única forma de obligar a alguien a escuchar su propia conciencia. «Mamá», continuó, «Isabela sí está embarazada. La acompañé al médico la semana pasada. Sé que dudabas, pero es verdad». Sentí un golpe seco en el pecho. Un nieto real. Una mezcla de alegría y miedo me recorrió como el aire helado que entra cuando se abre una ventana en invierno. Aún así respondí serena: «Me alegra por ti, Álvaro. Pero un niño no puede ser la excusa para que perdamos el respeto. Si quieres construir un hogar, empieza por el trato que das y recibes». Él bajó la cabeza con las manos entrelazadas y temblorosas. «No sé qué hacer. Isabela de un lado, tú del otro. Siento que me rompo en dos.
Lo observé en silencio. Y de pronto entendí. Aquello no trataba de una casa ni de una mesa, sino de Álvaro intentando por primera vez ser adulto. Álvaro, dije despacio, tienes 38 años. Ya no puedes permitir que otros decidan por ti. Ni yo, ni Isabela. Si quieres ser un buen padre, empieza por encontrar tu propia voz. Él alzó la mirada, los ojos brillando. Tengo miedo. Miedo de perderla a ella. Miedo de perderte a ti. Pero más miedo tengo de que mi hijo crezca en un hogar lleno de odio. Extendí mi mano. No, por primera vez en muchos años él tomó la mía. Su mano grande áspera temblaba como cuando era pequeño. La apreté hablando con un tono firme, casi solemne. No quiero que pierdas a nadie. Pero tampoco puedo seguir borrándome solo para que haya paz. Yo también necesito ser vista. Necesito ser respetada. Nos quedamos así largo rato con el murmullo del restaurante alrededor, cucharas chocando platos, deslizando olor a café recién molido. Al salir caminó a mi lado en silencio. Antes de subir al coche murmuró casi sin voz. «Mamá, necesito tiempo, pero te prometo que no dejaré que Isabela te convierta en la mala del cuento. Hablaré con ella». Asentí sin decir nada. Dentro de mí convivían el calor y la inquietud. Sabía que Isabela no soltaría fácil, y que si Álvaro empezaba a dudar, ella se volvería aún más feroz. Esa misma noche Isabela me llamó, pero no gritó, habló con esa dulzura falsa, que en ella era peor que un grito. «Olivia, supe que viste hacia Álvaro. Espero que entiendas que estoy muy sensible. El estrés no es bueno para el bebé. Por favor, no compliques más las cosas». Respondí sin temblar. «Si quieres menos tensión, empieza por dejar de convertirme en tu enemiga pública». Hubo un silencio gélido. Luego su voz cambió dura como hielo quebrado. «Cree que es muy lista. Al final Álvaro tendrá que elegir, y elegirá a su esposa, no a usted». Sonreí despacio. No porque tuviera razón, sino porque ese miedo en su voz me confirmó que ella había sentido la amenaza. Álvaro estaba empezando a despertar. Aquella noche no logré dormir. Me quedé junto a la ventana viendo las luces lejanas como brasas suspendidas en la oscuridad. El amor de madre nunca es sencillo, duele y acaricia al mismo tiempo. Pero dentro de ese dolor había una chispa de esperanza. Quizá por primera vez, Álvaro estaba mirando la verdad. La batalla seguía, pero ya no era yo sola contra el mundo. No, sin embargo, Isabela contraatacó más rápido de lo que imaginé. Una mañana llegó un sobre del despacho de abogados que ella contrató. Dentro venía una notificación al tribunal pidiendo reconocer su derecho de residencia en mi casa. Alegaban que era su vivienda principal y que mi decisión de alquilar era una amenaza para la estabilidad familiar. Me quedé inmóvil en la cocina, el papel temblando entre mis dedos. La tinta fría. La intención aún más fría. Quise arrugarlo, como si así pudiera borrar la realidad. Pero sabía que la guerra legal había comenzado. Llamé al abogado Durán. Él leyó en silencio, luego soltó un suspiro pesado. «Olivia, están intentando manipular la ley. No tienen derecho sobre la propiedad. Solo buscan ganar tiempo y presionarla emocionalmente. Usted puede ganar, pero será difícil, agotador». Asentí con la voz apenas un hilo. «No temo al cansancio, Durán. Lo que me hiere es que mi propio hijo haya firmado esto». Me miró con compasión. «Puede que lo hayan presionado, pero una firma sigue siendo una firma». Esbocé una sonrisa triste. «Entonces, ya hizo su elección». Esa tarde me senté junto a la ventana mirando hacia el parque.
Los niños corrían riendo, lanzando pelotas, cayendo. Recordé a Álvaro corriendo igual con las rodillas raspadas, gritando «¡Mamá!». Recordé cómo siempre era yo quien lo levantaba del suelo. Y pensé con un nudo doloroso en el pecho. Ahora en esta guerra, es él quien firma para derribarme. Ya no descargaba toda la culpa sobre Isabela. Desde el principio supe que era lista, calculadora, ambiciosa. Pero Álvaro, él era mi sangre. El hijo por el que entregué mi juventud entera. Ver su nombre estampado firme debajo de la palabra demandante fue como sentir que alguien me arrancaba el pecho con las manos. Esa noche vino Marta. Le extendí los documentos. Ella tomó mi mano, su voz temblaba. «Olivia, no mereces esto. Solo querías un poco de respeto». Sonreí con ese humor amargo que nace cuando ya no quedan defensas. Quizá pedí demasiado. Para ellos, todo es pasado. La casa, la mesa, la familia. Yo ya no quepo ahí. Marta negó con los ojos brillosos. «No digas eso. Tienes derecho a hablar». Pero su voz se quebró. «Y sé que lo que más te duele no es el juicio. Es él». No respondí. Nos quedamos en silencio mientras afuera la lluvia golpeaba el techo del edificio con un ritmo lento, como si acompañara mi tristeza. El día de la audiencia preliminar me puse el viejo abrigo de Ricardo, mi difunto esposo. Ya no tenía su calor. Solo el olor a tela guardada. Pero al ponérmelo me sentí menos sola. En la sala pequeña del tribunal, Álvaro se sentó junto a Isabela. Él no pudo mirarme. Yo observé cómo sus sienes ya tenían canas, cómo sus dedos se apretaban con nerviosismo. Mi hijo, casi 40 años, a punto de ser padre, discutiendo una casa conmigo, su propia madre. Isabela, en cambio, mantenía el cuello erguido, los ojos fríos, afilados como vidrio. Cuando su abogado se levantó, habló con una voz impecable. «Mis clientes alegan que sus derechos de residencia están siendo vulnerados. Están esperando un hijo, y la decisión unilateral de la demandada al poner la casa en alquiler constituye una amenaza grave para la estabilidad familiar». La demandada. Esa era yo, sentada allí escuchando mi nombre como si fuese el de una desconocida. Entonces Durán se levantó. Su voz fue un golpe seco. «La propiedad está legalmente a nombre de la señora García. Ella cubrió cada gasto. No es un bien donado para siempre. Es suyo. Y fue excluida públicamente y de manera humillante de su propia familia. Ahora solo está ejerciendo un derecho básico». El mazo golpeó anunciando el fin de la sesión. No hubo resolución, solo una postergación. Pero yo lo sabía, este camino sería largo y doloroso. Al salir, Álvaro me miró por un segundo. Solo uno. En sus ojos vi algo parecido a una súplica, una frase no dicha. Pero Isabela le tomó la mano y él volvió el rostro. Esa noche regresé a mi apartamento sin encender la luz. Me senté en la penumbra escuchando la lluvia contra la ventana. Abrí un cajón y saqué un portarretratos, los tres juntos en su graduación universitaria. Mi sonrisa orgullosa, él, levantando el diploma radiante. Recuerdo haber pensado, todo valió la pena. Ahora la foto temblaba en mis manos. Esa sonrisa parecía de otra vida. Susurré hacia la oscuridad. «Hijo, nunca me pesó lo que hice por ti. Nunca lamenté mi juventud perdida. Pero jamás imaginé que un día me sentaría frente a ti, como la acusada». Las palabras se apagaron en la habitación. Reclinada en la silla, las lágrimas cayeron sobre el viejo abrigo oscureciendo la tela. No eran lágrimas de rabia, sino de una tristeza profunda ancestral.
La tristeza de una madre que descubre que el amor puede romperse por la ambición y por el miedo. A la mañana siguiente caminé por el parque. Las hojas de arce estaban de un rojo oscuro casi vino. El viento suave traía olor a tierra mojada. Me detuve bajo un roble viejo recordando cuando Ricardo y yo nos sentábamos allí, él con su periódico, yo con mi café. La vida al final era eso, instantes sencillos. Y comprendí que llevaba años olvidando esa sencillez. Me había obsesionado tanto con darle todo a mi hijo, que olvidé que yo también necesitaba un refugio, un hogar para mí. Esa tarde llamé a Durán. Mi voz estaba tranquila, una calma que nacía desde adentro. Durán, quiero seguir adelante con el juicio. No para pelear. Solo quiero una sentencia definitiva. Después de eso, ya no miraré atrás. Él guardó un silencio breve. Quiere decir que si ellos deciden romper la relación, usted lo aceptará. Sonreí suavemente. Ya lo acepté. No puedo controlar sus decisiones, solo las mías. Y yo elijo la paz. Durán habló casi en un susurro. Olivia, la admiro. Colgué con un nudo en la garganta. Esa noche abrí el armario y bajé las cajas con fotos antiguas. No para llorar más, sino para escoger qué quería conservar. Guardé las imágenes importantes, sus primeros pasos. Su 5º cumpleaños. El día que reímos bajo el sol junto al mar. Las puse en una cajita y escribí recuerdos hermosos para recordar, no para aferrarse. El resto las metí en una bolsa y las llevé al centro de caridad. Una empleada joven recibió la bolsa. Me miró con una compasión que me atravesó como si pudiera leer en mi rostro todo lo que estaba tratando de sostener sin venirme abajo. «¿Estás segura son recuerdos?», murmuró la joven. Asentí sin dudar. «Los recuerdos no viven en el papel fotográfico. Están aquí». Toqué suavemente mi pecho sintiendo ese latido calmado que recién empezaba a reconocer. Al día siguiente, me reuní con Clara en la oficina inmobiliaria. La luz tenue de la tarde entraba por las persianas dibujando líneas doradas sobre su escritorio. Ella me informó que el contrato de alquiler estaba concluido y que los nuevos inquilinos se mudarían en cuanto el tribunal emitiera la resolución. Firmé los últimos documentos con una mano sorprendentemente firme. «Señora García», comentó Clara, «la noto más tranquila que la vez pasada». Sonreí con esa serenidad recién nacida. La última vez aún creía que estaba perdiendo. Hoy sé que estoy eligiendo. Por la tarde fui al cementerio donde descansaba Ricardo. El viento movía las copas de los árboles y el cielo tenía un gris suave casi melancólico. Me senté en un banco de piedra y le hablé en voz baja. «Ricardo, al fin lo entendí. Criamos a un hijo. Lo amamos con todo el corazón, pero amar no significa dejar que te borren. Tú siempre decías que debía guardar una parte para mí misma. No te escuché, amor. Ahora estoy aprendiendo. Tarde quizá, pero aún a tiempo». Una ráfaga de viento levantó algunos pétalos de los crisantemos que acababa de colocar. Cerré los ojos. Por un instante creí sentirlo a mi lado inclinado hacia mí sonriendo como solían hacerlo cuando quería darme fuerzas. Esa noche no encendí el teléfono. No necesitaba esperar si Álvaro me escribiría, ni temer qué nueva estrategia inventaría Isabela. Puse un viejo disco de jazz, abrí una novela que llevaba meses esperando, preparé té de menta. El silencio tomó la habitación no como una sombra pesada, sino como un silencio elegido sereno, casi sagrado.
Cuando cerré el libro, me di cuenta de que habían pasado horas y mi pecho no dolía. Mi corazón ya no gritaba traición. Latía suave, ordenado, como si al fin hubiera encontrado su propio compás. Sé que aún quedan trámites, tal vez discusiones. Álvaro podría regresar. O quizá no. Isabela tal vez siga siendo cruel. O quizá un día la vida la saque de su camino. Pero nada de eso pesa ya sobre mí. Atravesé el dolor, la rabia, la pérdida. Y ahora estoy del otro lado, donde hay luz. Apagué la lámpara, salí al balcón y levanté la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban distantes y orgullosas. Susurré para mí misma casi como una oración. Al final, no he perdido nada. Solo devolví a mi hijo lo que es suyo. Y me quedé con lo que me pertenece. Y con eso, basta para vivir en paz. La historia nos recuerda que los lazos familiares, por sagrados que parezcan, pueden romperse por el egoísmo, el miedo o esa brecha silenciosa que crece entre generaciones. La madre sufrió el rechazo, pero al final eligió soltar para recuperar su vida. No podemos controlar lo que los demás sienten, ni siquiera los hijos, pero sí podemos decidir cómo vivir. Y al final lo único verdaderamente duradero es esto: el respeto propio, la libertad y la paz interior.